Estamos acá con el presidente de la Asamblea, Luis Fernando Mendoza, y somos estudiantes del Liceo San Antonio, y él ahorita nos va a responder algunas preguntas sobre el Poder Legislativo. Bueno, don Luis Fernando, ¿usted qué piensa del descontento del pueblo con los representantes de ellos en el Congreso? Bueno, es importante saber que los diputados somos representantes del pueblo, así lo dice la Constitución Política. Tenemos el deber de representar de la mejor manera posible al pueblo costarricense. Aquí en la Asamblea Legislativa nosotros tenemos que tomar decisiones que muchas de esas decisiones no están o no le gustan a una parte de la población, y eso ha hecho y eso hace que pues exista ese descontento popular. Pero también hay a veces algunas acciones o actuaciones de los diputados que van en contra de lo que el pueblo siente y lo que el pueblo desea, y ahí el descontento popular. Así que es importante, lo principal es que el pueblo, que el diputado tenga realmente conocimiento de qué es lo que quiere el pueblo para responder de esa manera con las leyes, de manera tal que la mayor parte de la población se sienta satisfecha o a gusto con lo que los diputados hacemos por el pueblo costarricense. ¿Cómo es y cuánto dura un proceso para crear una nueva ley? Eso es variable. Algunas leyes se votan, se discuten y se votan muy rápidamente, y otras leyes tienen un tiempo mucho más largo para poderse aprobar. Esto va a depender del nivel de conflicto que exista o el nivel de desacuerdo que exista entre los diputados o entre las distintas fracciones parlamentarias. Así que una ley puede tardar desde una semana, un mes, hasta otros proyectos de ley que tienen más de 15 y hasta 20 años y aún no han sido votadas, discutidas ni votadas en la ley legislativa. Pero hay un promedio de entre 2 y 4 años que es el promedio que tarda un proyecto de ley para ser votado en la Asamblea Legislativa. Don Luis Fernando, ¿cuáles son los requisitos para ser diputado? Bueno, el primer requisito para ser diputado es ser costarricense, pero además ser ciudadano con todos los plenos derechos, es decir, ser mayor de edad para poder aspirar a una diputación. Aquí en Costa Rica hay una distribución de las plazas para diputados por provincias, y cada provincia tiene una cantidad específica de diputados, y eso va por el número de habitantes que tiene cada provincia. Así que repito, ser costarricense, ser mayor de edad, y cada provincia tiene un número específico de representantes dependiendo de la cantidad de población de cada provincia. Correcto. ¿Y cuáles son las funciones del presidente de la Asamblea Legislativa? Bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa tiene una función primordial, que es mantener el orden y conducir el debate en el plenario de la Asamblea Legislativa. Es el que da la palabra, el que ordena la palabra, el uso de la palabra, pero también es el que establece el orden o manifiesta o indica cuál es el orden de los proyectos de ley y su discusión que se tiene que dar en la Asamblea Legislativa. Pero además el presidente de la Asamblea Legislativa tiene como responsabilidad y como función mantener el orden en la administración interna de la Asamblea Legislativa a través de todos sus departamentos y a través de todas las oficinas que forman parte de este primer poder de la República. Entonces, el presidente de la Asamblea Legislativa, resumiendo, tiene una labor de conducción política del primer poder de la República, pero además tiene la responsabilidad administrativa del primer poder de la República. Don Luis Fernando, ¿por qué quieren aumentar el número de diputados en la Asamblea Legislativa? ¿57 no son suficientes? Bueno, hay una iniciativa, y a través del tiempo se han dado iniciativas de algunos diputados
que han querido aumentar el número de diputados de 57 que hay actualmente, y otros han planteado un número mayor. Algunos de ellos han planteado 81 o más diputados. ¿Por qué razón? Porque esta pretensión es que, a diferencia de cómo existe la representación actual, se pretende que cada provincia o cada cantón pudiera tener su propio representante en la Asamblea Legislativa. Y algunos han hablado de circunscripciones electorales, es decir, que haya representantes no por provincias, sino por territorios más pequeños. Algunos han planteado que, reitero, que exista un representante por cada cantón, y de esa manera poder tener una representación mayor de cada uno de los territorios en el primer poder de la República. Gracias. ¿Qué pasa si un miembro del Poder Legislativo comete actos de corrupción? Los diputados que cometen actos de corrupción pueden ser juzgados por las leyes de la República. Si son delitos de orden penal, al diputado se le puede levantar la inmunidad, es decir, es ese privilegio, ese fuero especial que tienen los diputados para poder ser juzgados, y pueden ser sancionados por los tribunales de justicia. Pero también existen otro tipo de delitos que no son de orden penal, sino que son de orden disciplinario. Y hay varios proyectos de ley actualmente en la Asamblea Legislativa que están pretendiendo crear un orden o un marco sancionatorio para los diputados que cometen infracciones de orden que no es penal, sino que más bien es de orden reglamentario. Así que los diputados pueden también ser juzgados por los tribunales, pero antes de ser juzgados tienen que levantárseles ese fuero de inmunidad, y eso lo hace la misma Asamblea Legislativa. Don Luis Fernando, ¿hay algún tipo de coordinación o relación con los tres poderes de la República y cómo? Bueno, siempre se pretende que exista una coordinación o una relación con los tres poderes de la República, porque las leyes los proyectos de ley que se presentan en la Asamblea Legislativa, algunos de ellos tienen que ver con el Poder Judicial, u otros proyectos son iniciativa del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, del Ministerio de la Presidencia. Entonces siempre hay, a la hora de discutir proyectos de ley, audiencias a los ministros, audiencias también a la Corte Suprema de Justicia, para que ellos vayan indicando cuál es la posición de ellos con respecto a los proyectos de ley. Entonces esa relación, ese vínculo, esa coordinación se da formalmente cuando se dan las audiencias o las posiciones que tienen tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial con respecto a las iniciativas de ley. ¿Qué son y en qué consiste un mini plenario? Bueno, la Asamblea Legislativa, en el proceso de formación de la ley, tiene tiene una estructura que se puede dividir de la siguiente manera. El plenario legislativo, que son los 57 diputadas y diputados, donde llegan finalmente todas las iniciativas de ley que nacen desde una propuesta de un diputado, pasan por una comisión y van al plenario de la Asamblea Legislativa. Digamos que esa es la estructura mayor, el espacio mayor de discusión de proyectos de ley. También están los mini plenarios. Los mini plenarios son grupos de 19 diputados. Si ustedes dividen los 57 diputados en 3 grupos, les va a dar 19. Entonces estos son, digamos, espacios de discusión de proyectos de ley, pero que también pueden aprobar leyes que tienen, digamos, una categoría distinta a los que se aprueban en el plenario de la Asamblea Legislativa. Así que el mini plenario es otro espacio de discusión de proyectos de ley donde se votan proyectos, pero que están conformadas por un grupo
de 19 diputados y no de 57 como es el plenario completo de la Asamblea Legislativa. Don Fernando, ya para finalizar, ¿cuáles son las funciones de las comisiones legislativas? Bueno, quiero reiterar que el proceso de formación de la ley, tal y como lo había indicado, es por iniciativa de los diputados. Solamente los diputados pueden proponer iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo. El primer paso que da para la discusión un proyecto de ley son las comisiones permanentes o las comisiones especiales. Las comisiones son, digamos, como el primer paso que pasa la ley. Las comisiones permanentes, hay 6 comisiones permanentes, que es donde se discute los proyectos de ley en primera instancia. Ahí se le hacen todas las modificaciones, se presentan mociones, se pueden presentar hasta textos sustitutivos de estos proyectos de ley que entran a las comisiones. Esas son las comisiones permanentes, pero también hay comisiones especiales, que son comisiones ya que tocan temas muy específicos. También están otro tipo de comisiones que se forman, que la forma la misma Asamblea Legislativa para tratar un tema concreto y tienen una vida muy específica, muy limitada. Pero las comisiones permanentes son esas comisiones que están establecidas en el reglamento de la Asamblea Legislativa y que son el primer espacio por donde pasa el proyecto de ley para ser discutido. Una vez que es discutido y votado en esa comisión permanente, pasa al plenario de la Asamblea Legislativa o pasa a un mini plenario, que es ya la instancia final para poder convertirse en ley de la República. Bueno, de esta forma concluimos la entrevista con el presidente de la Asamblea Legislativa, don Luis Fernando Mendoza. Le agradecemos cada una de sus respuestas y por tomarse el tiempo y la dedicación para respondernos y atendernos. Bueno, la verdad es que es un honor poder tenerlos a ustedes. Es nuestro deber rendirle cuentas al pueblo costarricense, y de esta manera, con estudiantes del Liceo de San Antonio de Desamparados, es una forma como la Asamblea Legislativa se proyecta también a las comunidades y abre las puertas para que puedan venir a consultar y ver, palpar qué es lo que hacemos nosotros acá en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Con gusto.